Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios basada en el Evangelio de Mateo, su capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Creo que a todo maestro le ha sucedido a mi experiencia, digámoslo así, que hay veces que uno trata de explicar algo y es muy difícil para la persona captar lo que uno está diciendo. O sea, uno trata de explicarlo utilizando la mayor cantidad de ejemplos posibles, pero definitivamente a veces el estudiante o el alumno no comprende, simplemente no comprende, no lo puede comprender. No es por falta de inteligencia, no es porque la persona no tenga suficientes neuronas. De hecho son muy inteligentes. Eso es como los planes de conspiración, que tengo algunos cuantos amigos que opinan que en la vacuna. Voy a poner un par de ejemplos a ver si no herimos sensibilidades. Pero ahora dicen que Bill Gates va a crear una vacuna contra el coronavirus, en cuya vacuna va a ir implantado un chip microscópico que ni siquiera ni siquiera el tipo con los lentes más grandes va a poder ver, y que en ese chip va a ir el número de la bestia. Y hay mucha gente que está negándose entonces a la vacuna. Recuerdo hace unos años en Guatemala cuando estaban con eso de sacar el DPI, y decían que en el DPI estaba otra vez más el número de la bestia, y mucha gente se negaba a captar, o sea, mejor dicho, a sacar su DPI. Ya todos lo sacaron y ya se olvidó eso, ¿no? Eso es cuestión de la historia. Entonces, ahora hay un montón de teorías de la conspiración como estas, y de cuando en cuando tengo alguna conversación por WhatsApp o por Facebook, porque ya no se puede personal, pero me gustaría tener al individuo enfrente para agarrarlo y sacudirle la cabeza y decirle: oye, ¿por qué no me entiendes lo que te estoy diciendo? Si es tan sencillo. Y la verdad es que lo que sucede es que a veces faltan las categorías. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de categorías, es cuestión de las expectativas que la persona tiene. Las expectativas nos afectan muchas veces para no comprender algo. Esto lo estoy diciendo porque una de las preguntas que las personas se hacen todo el tiempo es: ¿cómo fue posible que el pueblo de Israel? Y esta pregunta se la hace Pablo en Romanos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, que tenía las escrituras, la ley, los profetas, que la escudriñaban, que todo el tiempo estaban leyendo, que tenían de memoria prácticamente la Biblia? O sea, a veces nosotros nos creemos grandes estudiosos de la Biblia, pero si nos comparamos con un fariseo, esos pasaban memorizando ese texto día y noche. Y sin embargo, cuando aparece Cristo, no lo reconocen. Es una pregunta intrigante realmente. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Qué fue lo que falló? Y lo que sucede muchas veces esto tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos, o las expectativas, mejor dicho, que ellos tenían.
Ellos esperaban un reino netamente físico y político. Para ellos, el Mesías, conste la palabra Mesías en hebreo, quiere decir uno que es ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento se llama Mesías a un sacerdote porque sobre el sacerdote dice la tradición que al cumplir 30 años y ser ejercitado en el sacerdocio, venían y lo ungían con aceite. Entonces se llamaba un ungido. Eso se dice en hebreo un Mesías. Se ungía también a algunos profetas y se ungía a los reyes. O sea, cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, y le decían, está en tus manos, mátalo. Él decía, líbreme el Señor de poner mi mano sobre el ungido del Señor. En hebreo él diría sobre el Mesías del Señor, porque Mesías quería decir ungido. Pero claro que había muchas profecías, valga la redundancia en los profetas, acerca de la venida de un Mesías. No uno como el montón que habían habido, como reyes, sacerdotes y profetas, sino uno que iba a ser el Mesías por excelencia. Solo que las profecías no eran del todo detallistas, vamos a decir, no detallaban las cosas, sino que las decían así como quien no quiere decir la cosa, así como por acá, un texto por aquí, otro perdido por allá. Y entonces, en la época de Jesús, todos estos estudiosos tenían muchas teorías acerca de cómo iba a ser el Mesías. La secta, una secta que se encerró allá cerca del Mar Muerto, consideraba que iba a haber dos Mesías, no uno. Iba a haber un Mesías que iba a ser sacerdote e iba a haber otro Mesías que iba a ser rey. Pero en término general, cuando las personas escuchaban hablar del Mesías, pensaban ellos en un líder político. O sea, alguien que venía con su caballo, valga, un caballo blanco, ¿no? Si así iba a entrar. Claro, Zacarías decía que iba a venir sobre un pollino, sí, pero primero viene el caballo blanco, después en el pollino, porque lo primero es sacar a los romanos de aquí. En esa época, los judíos habían sido dominados primero por los babilonios, los sirios antes, los babilonios, los asirios, los babilonios, después por los persas y fueron dominados por los griegos. Ellos escribieron mucho sobre esto, cuestiones que no tenemos en la Biblia. El libro de Enoch habla del Hijo del Hombre. Y muchos otros libros que se llaman apocalípticos hablaban de la venida del Mesías y de las ideas que ellos tenían. Sobre todo cuando ya fueron dominados por los romanos, ellos esperaban a un líder político, uno que viniera y echara fuera a los romanos. Y obviamente para hacer eso, a propósito de la película que cité la semana pasada de William Wallace, el libertador de los escoceses, cuando él se presenta ante el ejército y dice, soy William Wallace, todos se ríen y hay unos ahí que dicen, si el tipo tiene 2 metros, tú eres un chaparrito. Entonces ellos esperaban a alguien que fuera caudillo, que fuera un caballo blanco, fuerte, guerrero, y resulta que se les aparece Jesús, que no andaba armado. No sé su estatura, la Biblia no da ninguna descripción física de él. Algunos opinan, pero esta es una interpretación, que cuando el texto dice que Zaqueo quería subir al árbol para ver a Jesús porque había una gran multitud y Jesús venía caminando en medio de la multitud. Entonces Zaqueo se sube al árbol y el texto dice, quería ver a Jesús, se sube al árbol sicómoro porque era chaparrito. Todos han interpretado que es Zaqueo, el chaparrito, o sea que Zaqueo era bajo de estatura. Bueno, la Biblia dice bajo de estatura, no dice chaparrito. Ese es un muy guatemaltequismo, chaparrito. Pues era bajo de estatura. Sin embargo, el texto es ambiguo y también podríamos interpretar que el que era bajo de estatura era Jesús. Ya vi que mi interpretación no les gustó mucho. Porque nosotros, te estoy molestando, nosotros queremos, tenemos la idea de que, ay, Jesús, como me preguntaron ayer en una clase, ¿verdad? Que Jesús era rubio.
No, lo más probable es que haya sido moreno. No, moreno, no, mejor rubio, que rubio más bonito. Y tenemos esa idea, pues los judíos tenían unas ideas interesantes de eso, de cómo iba a venir el Mesías, de cómo el Mesías iba a imponer su reino. Iba a sacar a los romanos, los iba a mandar a volar e iba a imponer su reino. Y muchas de las razones por las cuales no entendieron lo que Jesús decía. Es más, no lo lograron ver como el Mesías, ni tampoco entendieron lo que estaba sucediendo. Tenía que ver con las expectativas que ellos tenían. En ese sentido, Jesús, cuando hablaba de los misterios del reino, es un tema muy interesante en Mateo, los misterios del reino. Misterio es algo que no se entiende, que necesita uno algún tipo de revelación de parte de Dios para comprender, porque si no, no lo vamos a entender. Esos misterios del reino no los podemos comprender. Y Jesús hablaba por parábolas, dice. Entonces, en Mateo capítulo 13, tenemos una serie de parábolas sobre el reino, cada una de ellas explicando algún detalle del reino. Con la primera que abre Jesús es con la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y resulta que en medio de la parábola del sembrador, porque tiene la parábola y tiene la explicación, en medio de esa parábola, adelante va a tener la parábola del trigo y la cizaña y después su explicación y otro par de parábolas en medio. En medio de la parábola y su explicación, los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? ¿Por qué haces eso? Jesús va a explicar la razón. Esto no es cierto de todas las parábolas. Hay parábolas en la Biblia que son didácticas. Esto significa para que quede más claro y para que quede mejor entendido. Les voy a dar una parábola. El fariseo preguntó, el escriba preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, mejor te lo explico en una parábola. Así te queda bien claro cuál es la situación. Pero en este caso, las parábolas tienen un sentido diferente. Entonces le preguntan a Jesús, el Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Dinos. Y Jesús les dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, versículo 10, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos? Él respondiendo les dijo, porque hay una diferencia, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Solo que Mateo, como está escrito en un ambiente judío, ellos evitan decir el nombre Dios para no faltar al respeto al Señor. Y por eso es que Mateo habla generalmente de reino de los cielos, no reino de Dios, como lo dice Lucas o como lo dice Marcos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es como ser miembro de una familia. Al ser uno miembro de una familia, uno tiene privilegios y responsabilidades. Las dos cosas, privilegios y responsabilidades. Ahora, el hecho es que Jesús les dice, miren, lo que pasa es que a los de afuera o a las multitudes, yo les voy a hablar por palabras. Pero a ustedes, grupito especial de discípulos, yo les voy a explicar todo claramente. Y no solo por parábolas. ¿Es esto discriminación o marginación? Por una parte, sí, pero por otra parte, no. O sea, en determinado momento Jesús dice, yo voy a hacer una diferencia entre quién es mi discípulo y quién no. Y al que no es mi discípulo, yo le voy a hablar por parábolas, pero al que sea mi discípulo, yo le voy a hablar claramente. En ese sentido, él distingue entre discípulos y los que no lo son. Sin embargo, no podemos decir que esto necesariamente es discriminación, porque Jesús no les dijo, ustedes no van a ser de mis discípulos, o yo no quiero que fulano o sultano sea de mis discípulos, sino que ellos tenían que tomar
la elección. Y cuando Mateo está escribiendo esto, precisamente nos está dando la misma opción. Uno puede visitar la iglesia, hacer visita, estar allí todo el tiempo, todos los cultos, pero si no ha entregado su vida a Dios, sigue siendo una visita. No es un discípulo, porque para ser discípulo de Cristo, yo necesito entregar mi vida a Dios, ser bautizado. Mientras eso no suceda, entonces yo simplemente voy a hacer una visita. Y no hay nada de malo. Puede estar uno puede hacer visita todo el tiempo. La iglesia no es como nuestras familias, donde dice el dicho que el muerto y el arrimado a los 3 días. Bueno, no sé si tienen ese dicho allá en Guatemala, pero aquí en Honduras es típico que el muerto y el arrimado a los 3 días pues ya no huele tan bien. Eh, pero eso no es así. En la iglesia podemos estar todo el tiempo que querramos. Visitar, estar. No tenemos ningún secretismo, no hacemos nada en secreto, todo lo hacemos público. Sin embargo, si uno no ha optado por Cristo, uno sigue siendo visita. Y con Jesús andaba muchas multitudes todo el tiempo. Andaba gente, andaba un niño que tenía los panes y los peces, pues hasta un niño andaba metido ahí. Y andaban los fariseos, y andaban las multitudes, y toda esta gente andaba con Jesús, se fascinaba de lo que él hacía y decía, pero no eran discípulos. Y las razones no habían optado por Jesús. En el Evangelio de Mateo, la diferencia entre un discípulo y uno que no lo es, no es su nivel de fe, no es eso. De hecho, en varias ocasiones Jesús se maravilla por la fe que tienen otros. Nunca he visto tanta fe en Israel. O sea, nunca he visto. Incluso la mujer sirofenicia que viene a pedirle a Jesús un favor, ¿no? Un milagro. Y Jesús le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros, ¿no? Perrillos, dice la versión. Lo que pasa es que el término griego que se utiliza en ese relato, kunarion, quiere decir perro mascota. Es que había diferencia entre un perro salvaje o un perro callejero, pues. Nosotros le llamaríamos perro callejero o coyote, si usted quiere. Y se utilizaba un término específico para un perro que era mascota. Entonces Jesús utiliza el término para referirse a la mascota. O sea, no es bueno agarrar el pan de los hijos y dárselo al chucho, diríamos nosotros. La mujer llena de humildad le dice, Señor, pero tú sabes que las mascotas pues, se comen las migajas que caen de la mesa. ¿Qué son estas migajas? Por si usted pensó que los judíos desperdiciaban comida, no es así. Lo que pasa es que ellos no tenían servilletas y nosotros tampoco. Pero nosotros nos chupamos los dedos, los judíos no. Entonces, los judíos cuando quedaban embarrados con grasa y cosas así, agarraban del pan que estaban comiendo, pan leudado generalmente, no eran tortillas, era pan leudado, agarraban ese colchoncito del pan y se limpiaban las manos y se limpiaban la boca y entonces tiraban eso. Y a eso es a lo que se le llama las migajas. O sea, por si usted se preguntaba qué es lo que Lázaro quería comer de la mesa del rico. Quería comerse las migajas. Y los perros, dijo esta mujer, eh, se comen las migajas. Entonces, Señor, a los judíos no les sobró una migajita por ahí. O sea, no tiraron un poquito de pan, no desperdiciaron algo. Y Jesús se maravilla, pero no es discípula de Jesús. No es el nivel de fe. No es el nivel de comprensión ni de inteligencia. Al final, un escriba reta a Jesús y le dice, a ver, maestro, vamos a ver si eres pilas, ¿no? Dime cuál es el mandamiento más importante de la ley. Los judíos siempre se preocupaban por discutir esto. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y daban diferentes respuestas. El problema es que al tener tanto mandamiento, 613 según los que contabilizan, tarde o temprano un mandamiento entra en conflicto con otro mandamiento. Entonces, cuando dos mandamientos entraban en conflicto, había que obedecer uno, el más importante que el otro. Y para esto había que hacer una clasificación meticulosa de qué mandamiento era más importante. Entonces el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
Y el segundo, o sea, él no estaba diciendo solo estos dos, sino el segundo, y así seguimos contando, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le dice, ¡wow, Señor! Tiene razón. Estos dos mandamientos son más importantes que toda la ley y los sacrificios. Y Jesús no le dijo, hey, tú eres discípulo, sino le dice, oye, no estás lejos del reino de los cielos. Pero no era discípulo. En Mateo, si uno quiere leer cuidadosamente el Evangelio, se va a dar cuenta que hay una pequeña diferencia entre un discípulo y uno que no lo es. Y no tiene que ver con su nivel de fe ni con su nivel de comprensión, sino es que los discípulos a Jesús no lo llaman maestro. Esto solo es en Mateo. Si uno se va a Marcos o Lucas, no funciona. En Mateo, los adversarios a Jesús lo llaman maestro. Por eso el joven rico no es discípulo, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Y al final se fue porque tenía muchas riquezas. Decidió no ser discípulo. Los discípulos en Mateo a Jesús no lo llaman maestro, lo llaman Señor. Y ese es el término que se utiliza en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en el griego kurios, se pronuncia, es el término que se utiliza para Dios. O sea, al Señor se le llamaba, en la versión de los 70, la versión que ellos utilizaban de la Biblia, se le llamaba Señor. Por eso es que la nueva versión internacional traduce el Salmo 110 de esa manera. Dijo el Señor a mi Señor, porque así está en griego. Entonces, a Jesús lo confiesan como Señor. Esa confesión de Jesús como Cristo. Por eso es que le dice a Pedro, sobre esta roca, esto es precisamente. Porque Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa confesión es la que dictaminaba quién era discípulo. Ahora, el discípulo podía equivocarse, el discípulo podía no comprender, el discípulo podía dudar. Incluso al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús se les aparece resucitado, en el versículo 15, si mal no estoy, dice que algunos de ellos dudaban todavía. O sea, no es un nivel de fe lo que los convertía en discípulos. Dice, déjame ver, 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, capítulo 28, 16, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¡Ay, qué interesante! Después de la resurrección todavía los discípulos dudaban, pero lo adoraron. Este es el punto. Hay muchas cosas que no comprendo, hay muchas cosas que no entiendo, pero no importa, Jesús me las va a explicar. Por eso es que la persona que dilata su entrega a Jesús por falta de comprensión no tiene mucha lógica. La verdad es que la Biblia es tan profunda, tan amplia, tan grande que jamás uno llegará, creo yo, a comprenderla. Eso no se puede, eso es muy difícil. No podemos esperar eso. Es simplemente un punto de decisión. Y aquí es donde Jesús les dice, mira, si tú eres mi discípulo, yo te voy a explicar. Y tú vas a comprender. Pero si no eres mi discípulo, aunque seas un genio, no vas a entender. Y esto es lo que sucede precisamente con la cuestión del reino de los cielos. Observemos el capítulo aquí. Antes de seguir con la lectura, quisiera decir, ¿ustedes creen que los fariseos eran tontos? ¿Eran tontos ellos? ¿Les faltaban neuronas? No, esa era la élite pensante. Esos tipos eran genios. O sea, si para ser discípulo de un gran maestro como Gamaliel, ¿usted cree que Gamaliel ofrecía las becas como la ofrece la Francisco Marroquín, Guatemala, así como, venga, le damos su beca, ya estuvo? Gamaliel no, había que rogarlo, había que pagarle y todavía pagándole era capaz de hacer un examen de admisión y decir, ¿sabes qué? No te acepto. Yo podría aplicar para Harvard el próximo año y tener el suficiente dinero para pagarle a Harvard para que me acepte como estudiante, pero con mi récord académico estoy seguro que no me van a aceptar aunque les pague. ¿Se me van a aceptar? Y sencilla razón es que se dan el lujo de decir que no. Entonces, así eran los fariseos, estos fariseos. Había que rogarlos. O sea, entonces quiere decir que el siguiente fariseo era
un cerebrito. Y ellos no comprendieron precisamente porque el principio para comprender los misterios del reino, y aquí viene el problema que ellos tenían. Nosotros tenemos un problema similar, es un poquito diferente. Si ellos aceptaban a la persona de Jesús como Mesías, iban a comprender qué significaba reino de los cielos. Mientras no lo hicieran, no lo iban a entender. Veamos el caso de Pablo. Pablo era un erudito. Pablo escuchó a Esteban en su discurso. Y a pesar de que ese discurso de Esteban, pronunciado en Hechos capítulo 7, fue pero genial, Pablo no lo entendió. No entiende. Es más, a estos hay que echarlos a la cárcel porque son unos inventores de mentiras. Y Pablo era honesto. No es cuestión de que él fuera deshonesto, él era honesto, intelectualmente honesto. Y cuando va rumbo a Damasco a encerrar allá a los cristianos, no necesita gran cosa para cambiar de cosmovisión, solo necesita un pequeño detallito que Jesús se le aparezca. Y le diga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que él pensó, ¿quién es este Moisés? ¿Quién es este? Porque él dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Conste, Pablo perseguía a la iglesia, pero lo que pasa es que no hay distinción metafísica entre Jesús y su iglesia. Quien persigue, y esto lo dijo Jesús un montón de veces, quien recibe a uno de estos, a mí me recibe. Quien persigue a uno de estos, no lo dijo así, pero es la misma idea, a mí me persigue. Entonces le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo no necesitó más. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambió radicalmente. Te reconozco como Mesías, ahora ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, mira, vete, métete ahí a la ciudad, porque Jesús no evangelizó a nadie, es curioso, métete a la ciudad, ahí se te va a indicar. Jesús le pudo haber dicho, tienes que creer en mí, tienes que... No, 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 no. Va a utilizar un agente humano, uno que se llama Ananías, no sé qué tan listo era Ananías. No lo sé, pero se le aparece el Señor y le dice, mira, aquí viene Saulo, ve y predícale. Y a Ananías se le sale el corazón por él. O sea, dice, oye, Saulo, pero si ese tipo este es el que mete presos en Jerusalén, que vino aquí porque tiene cartas para echarnos presos. Y le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este. Y Ananías obedece. Y yo creo que Ananías llegó pensando, Dios mío, ¿cómo le hablo yo a este? Si este es de lo más inteligente, sofisticado, este es un erudito en el Antiguo Testamento, cualquier argumento que yo use me lo va a rechazar. Y resulta que cuando Ananías empieza a hablar con Pablo, cuestión que Lucas no nos cuenta, me imagino que cada sorpresa de Ananías era cómo es que Pablo estaba tan gustoso de entender lo que Ananías iba diciendo. Ningún argumento en contra, ningún reproche, solo preguntas para clarificación. Pero ¿y entonces por qué? Pero era una pregunta para tratar de entender. Es lo que yo me imagino. Y es aquí donde Jesús dice, mira, vamos a hacer una distinción, ¿sí? A estos de fuera, yo les voy a hablar con parábolas. Pero a ustedes, discípulos, que optaron por mí, que me reconocen como Señor, dicho de otra manera, vamos a explicar los misterios del reino de los cielos. Y de hecho, ellos tenían la apertura mental para comprender lo que Jesús iba a decir. Luego dice, por eso les hablo por parábolas a las multitudes. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, prácticamente, aunque les hable claro, ahí está en el Evangelio de Marcos, digo, en Marcos es un poquito diferente esto, pero aquí en Mateo, aunque les hable claro, ellos no van a entender, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Hay un jueguito que se hace para anotar la inteligencia y ver quién puede ser espía o quién tiene las habilidades de espía. Lo mandamos al cuarto, a una mesa, una mesa donde hay varios artículos como unas velas, espejos y un montón de cositas. Y le pedimos que vaya al cuarto y nos traiga una aguja que está sobre la mesa, donde hay muchas cosas.
Entonces la persona llega al cuarto, agarra la aguja y la trae. Dice, aquí está la aguja. Bueno, ahora le vamos a hacer un examen. ¿Qué cosas habían sobre la mesa, aparte de la aguja? Y la persona, siempre que le hacen este examen, queda, pues no sé. Cuando de repente aparece uno que dice, había un espejo, había no sé qué, este es buen espía porque se fija en todo. Pero la gran mayoría de nosotros, y si a usted le pasa lo mismo, no se preocupe, es que así somos todos. Vamos y nunca nos fijamos en detalles, nunca nos fijamos en eso. O sea que viendo no vemos, ni oyendo escuchamos. Y cuando nos dicen que nos fijemos en algo, curiosamente solo en eso nos fijamos y no nos fijamos en lo demás. Esto es lo que hacen los magos cuando con la mano derecha le hacen el movimiento a usted y usted se queda mirando la mano derecha y con la izquierda le hacen el truquito. Entonces llama la atención. Y eso es porque nuestra atención se fija en un solo detalle y no logramos ver otras cosas. Ok. Entonces, cuando los judíos estaban tan centrados en cómo iba a ser el reino de los cielos y cómo tenía que ser el Mesías, eh, las mismas ideas que circulaban entre ellos, las mismas ideas que ellos tenían, la misma especulación que ellos habían creado, les impidió ver el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dice, este problema con esta gente es que viendo, versículo 13, no ven, y oyendo, no oyen, no entienden. Es imposible que entiendan estos misterios del reino porque no son mis discípulos. De manera que se cumple en ellos, está hablando de las multitudes, no está hablando de los fariseos, está hablando de las multitudes. Se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oíros oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y el versículo 17 lo puse aquí en la presentación por aparte porque esta figura se llama quiasmo. O sea, tiene esa forma de X. Y eso quiere decir que empieza con una idea, continúa con una segunda idea, llega a una tercera, repite la tercera, vuelve a la segunda y termina con la primera. La primera y la última línea que tengo acá mencionan al corazón, la segunda y la segunda mencionan a los oídos y la del centro menciona a los ojos. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Los judíos consideraban que uno pensaba con el corazón. Nosotros pensamos con la mente. Con el corazón pensábamos. Entonces, ese corazón se puso tan duro, 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 que ya no le cabe nada, o nosotros diríamos, qué cabeza tan dura la que tiene. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, casi ni entienden. Y han cerrado sus ojos. O sea, a pesar de que ven, sus ojos están cerrados porque no comprenden. Repite la idea de los ojos. Para que no vean con los ojos. Ahora volvemos a los oídos. Y oigan con los oídos. Y ahora terminamos con el corazón. Y con el corazón entiendan. O sea, este es el punto de Israel. Lo voy a decir ahora que ya expliqué la figura, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hay veces que nosotros no estamos conscientes de lo que tenemos. No estamos conscientes de lo que tenemos. Yo siempre le pido al Señor eso. Señor, enséñame lo afortunado que yo soy. Porque hay personas que quisieran tener lo que yo tengo. Por lo menos ahorita tengo trabajo. Personas que quisieran tener lo que yo tengo. Y si usted a veces se siente desdichado, hay personas que quisieran tener lo que usted no tiene. Max Lucado en uno de sus libros dice que estaba peleando con su mujer
porque no sabían dónde iban a pasar la Navidad, si con los papás de él o con los papás de ella, perdón, de ellas, dije como que fuera polígamo el hombre, no, de ella, de la mujer. Y esa era la gran pelea que tenían. Y dice, Señor, ¿por qué tanto problema yo tengo? ¿No? Esa es su oración. Y después él se pone a razonar y decir, sí, hay familias que ya no tienen, o sea, hay parejas que ya no tienen papás con quien pasar la Navidad, porque ya murieron. Y resulta que nosotros no tenemos uno, tenemos dos familias con cuales pasar la Navidad. Hay hombres que mueren de soledad y no tienen una esposa que los acompañe. Yo tengo una con la cual pelear. Cuando los niños hagan ruido por la casa, hay parejas que quisieran tener hijos y no tienen, no pueden. Pero usted es bendecido porque tiene un montón de ruidosos en la casa. Sé que ya no aguanto ese marido que Dios me dio. No, Dios no se lo dio, usted lo escogió. Usted lo buscó. Pero hay unas que quisieran tener uno, aunque sea así de feicito como ese, y si no me cree, déjelo solito y va a ver que se lo van a llevar. Y entonces, hay cosas que nosotros, ahora, diciendo eso, nosotros tendemos a valorar ciertas cosas, ¿no? Valoramos ciertas cosas. Y por eso es que cuando nos preguntan cómo será el cielo, siempre le ponemos al cielo lo que nosotros valoramos. O sea, si me hubieran preguntado cuando yo tenía mis 8 añitos cómo es el cielo, yo hubiera dicho que era un parque de diversiones como Disneylandia, ¿no? Ahí va a estar Mickey Mouse y el Pato Donald, ¿no? Y entonces, a veces le preguntamos a las personas, oye, ¿cómo es el cielo? Y la persona dice, el reino de los cielos. Y mira, el reino de los cielos va a tener un castillo de 3 pisos y toda la cosa. Qué interesante lo que esa persona valora. Allá cada quien va a tener su casa y esa casa va a ser de oro. Interesante ver lo que la persona valora. Pero Jesús le dice a los discípulos, esto se lo dice en presente. Miren, profetas del Antiguo Testamento, justos del Antiguo Testamento. Ellos hubieran querido ver, y no les dice lo que ustedes van a ver, sino les dice ver lo que ustedes ven ahorita. Y ellos hubiesen querido oír lo que ustedes oyeron. ¿Ya se fijaron qué dichosos son? Y uno dice, ¿en serio? ¿Sí? Yo no me había dado cuenta de lo dichoso que soy. No me había dado cuenta. A veces sufrimos porque no tenemos zapatos, pero no nos damos cuenta que hay otros que no tienen pies. Sufrimos porque no tenemos guantes, pero hay personas que no tienen manos. Sufrimos porque no tenemos X cosa, pero hay personas que tienen menos. Y no vemos el valor. Los discípulos tenían que ver este valor. Por eso es que al final Jesús se dirige a ellos y dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Tal vez no lo están valorando, pero Cristo quiere que lo valoren. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Y sabe que no lo vieron. Y oír lo que oís. Y no lo oyeron. Nosotros, ya concluí, tendemos a menospreciar el concepto de iglesia. Existe mucho esa tendencia en nosotros. Porque existe la tendencia nuestra a pensar mucho en el futuro. Mucho pensamos en el futuro. Es una manía que tenemos. Cuando somos niños, queremos ser grandes. Cuando somos grandes, solteros, como dicen, los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. Siempre pensamos más allá. Siempre pensamos, yo quiero el futuro, cuando yo tenga esto. Cuando soy estudiante, cuando yo me gradúe. Cuando ya me gradúo, cuando yo trabaje. Cuando tengo un trabajo, ay, cuando yo me jubile. Y cuando estoy jubilado, entonces pienso que la vida se me fue. Y realmente tendemos a no ver el presente. Y por eso menospreciamos muchas veces el concepto de iglesia. Y pensamos que la iglesia es algo transitorio, algo que está aquí mientras viene lo que sí es bueno. Cuando Jesús está instando a sus discípulos a decir, miren, ustedes son dichosos.
Y ellos dicen, pero qué dichoso si solo me comí un pan en la mañana, si yo no tuve pescado, no alcanzó para pescado. Ustedes son dichosos. ¿Cuál dichosos si no tengo casa? O sea, no tengo morada permanente aquí. Es que ustedes son dichosos porque ustedes están viendo y oyendo algo que muchos hubieran querido dejar todo lo que tenían por verlo, lo que ustedes ven. Y de hecho yo me incluyo dentro de esos muchos. Si me preguntaran cuánto daría por haber estado un día con Jesús allá a la orilla del mar de Galilea, ahí donde estaba Jesús, ¿cuánto daría yo? Vale $7,000 el viaje a Jerusalén. Y hay gente que lo paga. Conozco un amigo que vendió su carrito y pagó su viaje y se fue para Jerusalén. Y entonces yo le digo, vendiste tu carro. Sí, es que vendí el carro y pensaba comprarme otro, pero en eso salió la oportunidad y dije yo, ahora es cuando que tengo el dinero. Y se fue, pues. ¿Y su carro? Carro ya tendré, dice, pero fui a Jerusalén. Y eso que Jesús ya no está ahí. ¿Se imaginan ustedes cuánto daríamos o cuánto daría alguien por llegar a un día de Jesús en Jerusalén? O sea, eso sería, Jesús alarga el discurso hasta las 12 del día. ¡Ja, qué bueno! Jesús alarga el discurso hasta las 5 de la tarde. Mucho mejor todavía. O sea, porque tengo que sacarle el máximo provecho a este día. Y muchos en el tiempo de Jesús no lo valoraron. En toda misa, siempre el sacerdote cuando presenta el pan y el vino que no comparte, eso solo da la hostia, no da el vino, ¿no? Está cara la cosa, entonces creo que no alcanza para todos, porque ese vino es caro a propósito. El caso es que tiene una frase que a mí siempre me gusta, y él dice, dichosos los invitados a la mesa del Cordero. Y eso es ciertísimo. O sea, que no seamos católicos, eso es ciertísimo. A veces ellos repiten tanto eso que nadie lo entiende, nadie lo comprende y nadie se siente dichoso. Pero realmente lo que nosotros tenemos es maravilloso. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije, ay, qué fascinante esto, porque yo no crecí escuchando. Qué interesante está esto. Dichosos los invitados a la mesa del Cordero, porque eso no es para todos. El pan y el vino solamente es para los bautizados. Yo se me pregunta, ¿y cuándo me van a dar a mí? Porque él piensa que eso es muy rico. ¿Y cuándo me van a dar a mí? Cuando te bautices, le digo. ¿Y cuándo me van a bautizar? Bueno, esto está difícil explicarle a Joseph, ¿no? Pero en algún momento se va a bautizar. Y eso solo es para los bautizados, no es para los demás. ¿Por qué? Porque uno es dichoso, pero no es para todos. Es para el que ha optado por Jesús. Y el que ha optado por Jesús es bienaventurado, porque es parte del reino. No importa la capacidad intelectual o cuánto comprenda o cómo esté la fe, esa va a crecer con Jesús. Eso es irrelevante, eso es irrelevante. Con el maestro uno aprende porque aprende. Cuando uno entrega su vida a Cristo, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, uno va a aprender, uno va a crecer, pero lo más importante, o sea, Jesús aquí lo postula en Mateo 13, lo más importante para entender los misterios del reino es ser discípulo. Si no es discípulo, nada, ser discípulo. Ah, o sea que ser discípulo es algo mágico que me hace. No, no es nada mágico, mi hijito, no es nada mágico. Pero es que ha tomado la decisión que abre la mente. Porque al aceptar a Jesús como Mesías, entonces ellos iban a entender el concepto de reino. Y mientras no lo hicieran, no iban a comprender el concepto de reino. Por eso es que nosotros celebramos cada primer día de la semana y nos sentimos dichosos de comer un pedacito de pan. Los discípulos en el primer siglo comían más pan que nosotros. De hecho, nosotros solo comemos un poquito. Ellos comían mucho más. Ellos bebían mucho más. Pero no importa la cantidad, no es la cuestión la cantidad, sino lo importante realmente es que usted se sienta dichoso de al comer ese pan y tomar ese jugo, es decir, somos de la familia de Cristo. Dichosos los que son invitados a la cena del Cordero.